Tenemos acá al coordinador, que ya lo tuvimos la clase pasada, disertando, el licenciado Hernán Cesario, y tenemos hoy como integrante también, amigo de la casa, diríamos, de Saquicare, el profesor doctor ingeniero Matías Madorno. Cada vez tenés más título, Mati, o sea, cada vez más largo la presentación esto. Así que bueno, la idea es hablar de anatomía del respirador y sacar algunas dudas o capaz cosas que vemos con Hernán, tanto también Matías, que lo vemos en forma cotidiana, y poder resolver eso o por qué no esas cosas, ¿sí? No sé si querés comentar algo, Hernán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto volver a estar nuevamente con todos ustedes en el día de hoy. Bien, la idea de la charla de hoy es poder disfrutar de la disertación del ingeniero Matías Madorno, que es un amigo de la casa de Saquicare y un referente a nivel de nuestro país. Y bueno, y resolver algunas dudas o inquietudes con respecto a las herramientas de trabajo que tenemos, ¿no? O sea, uno tiene un ventilador, puede llegar a tener uno o varios, y bueno, la idea es conocer cómo funciona, cómo es el funcionamiento de la máquina, ¿sí? Así que vamos a poder aprovechar la clase de Matías. Bien. Ahí vi a la doctora Viviana Vázquez, que se asomó un segundito, disertante del jueves que viene. Así que bueno, estamos todos presentes. Bueno, Mati, si querés empezar a transmitir, comenzar a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto siempre colaborar. Así que ahí con mi vista aseverada en el fondo, vamos a avanzar. Bueno, ahí va, presentación, ver recados. Vamos a hacer algunas preguntitas iniciales que para nosotros nos parecieron que son muy básicas y muy importantes para luego poder compararlas al final de la clase, ¿sí? Para ver si las respuestas se modificaron o no, ¿sí? Entonces, la primera pregunta va a ser... Ahí. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta para realizar un autotest de un respirador? Todos los respiradores tenemos que hacer la autoprueba y tenemos la opción A, en la cual tenemos un respirador con sus tubuladuras y un pulmón de prueba, y la opción B tenemos también respirador con tubuladuras y con un pulmón de prueba. Así que ahora Lucía nos va a pasar, exacto, nos va a poner para que voten cuál de las dos opciones era la correcta. Sí, ahí está. Salud, Mati. Gracias. Después tenemos, acá, ahí tenemos opción A, un 47%, y en opción B, un 53%. Medio cercanito, ¿no? Bien.
Ahora vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál de las siguientes opciones es un sensor de flujo expiratorio tipo neumotacógrafo de un respirador? Opción A, tenemos la imagen, y opción B, tenemos la otra imagen. ¿Sí? Ustedes ahora vemos esto y ahora después Lucía nos va a poner exactamente cuál de las siguientes opciones sería la correcta de un sensor de flujo de neumotacógrafo. Hoy Lucía nos permite votar a nosotros, por lo menos. Estamos parejos en todas las respuestas casi, ¿eh? Muy bien. Bueno. Se responde las preguntas que están preguntando por el chat. Las preguntas se responden directamente sobre la pantalla donde aparece la pregunta en ese rectángulo. Se cliquea en la opción que a uno le parece más correcta, ¿sí? Muy bien. Y la tercera pregunta, que es la que también vamos a comparar al posterior de la clase, nos dice, en las curvas de presión, flujo y volumen, ¿cuál tiene información del paciente? ¿Sí? La opción A, si el respirador controla el flujo o volumen, la información del paciente está en la curva de presión. La opción B, la otra opción es si el respirador controla la presión, la información del paciente está en la curva de flujo y volumen. Y la última opción es que A y B son correctas. ¿Sí? Bien. Ahí está. Bueno, casi hubo más dispar de las opciones, ¿no? Ganó A y B son correctas para este tipo choice, ¿no? Se habían tirado por opción. Bueno, Mati, ahora sí ya estamos con tu disertación, ¿sí? Vale, gracias. Bueno, para empezar, me parece que siempre un buen punto de entrada para ver cómo funciona un equipo es el diagrama en bloques. Esto es cuáles son las distintas partes desde la función, no necesariamente desde la parte física que tiene un dispositivo, en este caso un respirador. Entonces, nosotros, por empezar, vamos a tener un actuador, que es un dispositivo que genera una acción mecánica. Entonces, tenemos distintos actuadores, desde un pistón, un fuelle, o una turbina, o una válvula proporcional, o distintos mecanismos que tenemos para que el respirador genere su acción de ventilar al paciente. Entonces, sea el mecanismo que sea, vamos a tener un actuador que va a generar la presión, el flujo y el volumen que se le va a entregar al paciente. Ahora, este actuador va a tener asociado un sistema de control que le va a decir cuánto avanza el pistón, cuánto tiene que controlarse el fuelle, o la presión que va a generar, o a qué revoluciones tiene que girar la turbina, para generar el efecto que está funcionando. Y eso va a ser responsabilidad del algoritmo de control, o del sistema de control, de realimentar ese actuador para que entregue lo que tiene que entregar. Ese sistema de control va a partir inevitablemente de una medición. Entonces, si el respirador está configurado para que se dé una presión de 10 centímetros de agua, va a medir, y si la presión es menor, va a actuar el sistema de control
va a haber esa diferencia y va a generar que el actuador intensifique su actividad, y eso va a generar un aumento de esa presión para que alcance los 10 centímetros de agua que estaba seteado. Y entonces ahí va a medir. Si ahora se pasó y está en 11, el sistema de control va a realimentar y va a tomar una acción para mantener exactamente, entregarle al paciente lo que sea que se haya configurado para que se le entregue. Y ahí este lazo de control es uno de los principales mecanismos de acción del respirador. Ahora, de este mecanismo de medición también va a depender el sistema de alarmas. El respirador, así como también es una herramienta de soporte de vida, también es una herramienta que tiene un riesgo asociado. Entonces, las alarmas nos permiten detectar situaciones de riesgo que va a hacer que el profesional se acerque y pueda controlar, ajustar los mecanismos para que el respirador, para minimizar esa situación de riesgo. Ahora, y después va a haber una interfaz de usuario que va a permitir configurar tanto el sistema de control como las alarmas, y al mismo tiempo tomar información de ese paciente que se está midiendo. Entonces, acá la idea de interfaz de usuario es un sistema amplio, desde como hacían los respiradores más viejos, tenían una pantalla con un montón de perillas, una plancha. Eso era una interfaz, era como el usuario modificaba el respirador. Hoy los respiradores son modernos, tienen unas interfaces que están diseñadas para que sean más fáciles de usar y minimicen los potenciales errores. Es más fácil de ver esas mediciones que estamos haciendo sobre el paciente y tanto setear los niveles de alarma como ver qué alarmas fueron pasando en ese paciente. Ahora, todo este respirador va a actuar sobre el paciente a través de la interfaz. La interfaz no es parte del respirador, pero es fundamental. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo toda la tubuladura y la máscara y la interfaz que se está usando con el paciente, el respirador, cuanto mejor conozca eso, mejor va a poder prever cuál es la situación del paciente y asegurarse de entregar lo que está seteado para entregar y poder hacer una medición más precisa de la información que tiene, tanto para realimentar el sistema de control, para informar las alarmas o para darle información al usuario. Bueno, después, para hacer un poco de historia, los respiradores nacen a partir de respiradores de presión negativa, ya con la epidemia de polio. Entonces ahora puse una foto de un motor del Hogar Ferrer para simplemente no obviarlo, pero estos respiradores ya prácticamente no existen, son unas cosas más de museo. Aunque haya algunos que se están usando. Bien, evolucionó la tecnología, empezaron a generar dispositivos mecánicos más confiables, descubrieron que la ventilación intermitente por presión positiva, esas son las siglas en inglés, permiten generar una mejor, empezaron a generar ventilación positiva, y esto es de los años 50, 60, y estos eran dispositivos muy simples, era un sistema de relojería, que muchos de ellos funcionaban a partir de la presión del aire comprimido, no tenían electrónica, simplemente a partir de conectarlos, sacando la energía de ese aire comprimido, generaban los ciclados. Estos eran solo por presión, no tenían alarma, ningún monitoreo, no tenían nada, simplemente alternaban dos niveles de presión y con eso se lograba una ventilación del paciente. Bien, después fue avanzando la tecnología y se incorporó lo que es la electrónica analógica, o sea, los circuitos electrónicos en los respiradores, y ahora era electrónica, pero la electrónica no era digital. Entonces ya empezaba a haber alguna cosa muy rudimentaria de control, y ya empezaba a haber algo de monitoreo. Empezó a aparecer el ciclado por volumen, ya no solo por presión,
algunos sistemas de alarmas bastante precarios, como, no sé, esto es un MA1, donde esta barrita que sube y baja tenía un imán, y este dispositivo detectaba si ese imán subía y bajaba, y si no lo detectaba, generaba la alarma. Y después lo que era la interfaz, eran todas perillas. Y esto, según cómo se giraba estas perillas, el modo que se seteaba, y había perillas que a veces no tenían sentido usar, depende del modo que se había configurado. Esto le decían el lavarropa. Bien. Avanzando los años, fueron apareciendo ya la tecnología digital, y con eso aparecieron los sensores de flujo y de presión, válvulas electrónicas que permitían un control más sofisticado. Entonces empezaron a aparecer todos estos algoritmos de control que les mencionaba hace un rato en el diagrama en bloque, y eso permitía generar modos ventilatorios, donde ya con una interfaz electrónica se podía generar digamos, un mejor seteo del paciente, con sistemas un poco más complejos, poder generar tratamientos que tenían más variación, y eso trae los distintos modos ventilatorios. Y ya tenían una capacidad de monitoreo razonable, que esto es lo que hoy llamamos un monitoreo básico. Digamos, es lo que tienen cualquier respirador. Si no lo tiene, estamos mal. Después, avanzando los años, aparecieron mejores tecnologías de la información, mejores sistemas de presentación de información, tenemos pantallas más grandes. Entonces ahora ya la interfaz se define en función del modo. Ahora, si hay un valor que aparece acá, es porque para este modo que tenemos configurado tiene sentido. Si yo cambio el modo, algunos de estos valores se van a ir y van a aparecer los otros que sí están, y eso nos permite simplificar los errores del uso. Porque si yo tengo una perilla que en un modo tiene sentido y en otro modo no, pero está siempre ahí, puedo que yo crea que tenga control sobre eso, que en realidad no lo tengo, y eso puede ser más confuso. Y entonces acá, con sistemas más digitales más avanzados, ya aparecían montones de modos ventilatorios, y las empresas de respiradores, digamos, cada cual se fue agregando montones de modos. Después terminaron siendo medio parecidos, pero ellos querían tener siempre su propio modo. Después aparecieron los modos proporcionales, tanto el PAP Plus de Magdi Younes como el NAVA, que fue creado por Christer Sinderby, los dos canadienses, curiosamente, donde en estos modos se puede generar una asistencia que es ajustada en función de la demanda del paciente. Ya se configura en función de la actividad que tiene el paciente, cuánto asistencia genera. Y ahora lo que están apareciendo los respiradores es un monitoreo más avanzado, donde muchos respiradores empiezan a tener para medir presión esofágica, algunos también para medir presión gástrica, para tener mejor información de qué está pasando con el paciente, y así como se están integrando a partir de la información que se va recolectando de los mismos pacientes, se va haciendo algoritmos de soporte de decisión para guiar al profesional en una posible estrategia de ventilación. Bien, eso para hablar un poco de cómo fue evolucionando los respiradores en función de cómo fueron evolucionando las tecnologías en las cuales se basan los desarrollos tecnológicos, ¿no? Así como todo. Bien. Ahora, vamos a hacer un repaso de las bases de la física que está vinculada al respirador. Nosotros, si tenemos que empezar por tener un flujo, que un flujo es, en este caso, aire, que se mueve de un lugar a otro. Entonces vamos a tener el flujo medido en unidades de volumen por unidad de tiempo. Entonces, si tenemos un flujo de 10 litros por minuto, quiere decir que en un minuto va a haber circulado por ahí
10 litros, ¿sí? Y acá viene de la mano que el flujo y el volumen termina siendo la misma información. Digamos, es como si yo supiese a qué velocidad voy con el auto y cuánto tiempo fui, puedo saber qué distancia recorrí. O si sé qué distancia recorrí y cuánto tardé, puedo calcular la velocidad. Y esto con el flujo y el volumen es lo mismo. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una diferencia de presión, entonces tenemos dos tachos. Uno con un nivel de presión y otro con una presión menor, y los conectamos neumáticamente. Acá tenemos un tubo que los conecta, y entonces voy a tener una diferencia de presión, y eso va a generar un flujo. Ahora, este flujo va a ser más grande o más chico dependiendo de la resistencia. Este tubo acá va a tener una resistencia, y eso va a determinar qué tan rápido va este flujo. Y esto es lo que se llama como ley de Ohm. Esto está anotado. Si yo tengo más diferencia de presión con la misma resistencia, voy a tener más flujo. Si tengo la misma diferencia de presión y tengo una resistencia más chica, el flujo va a ser más grande. Entonces, la resistencia es la fuerza que se opone a la circulación del flujo. Es alguien que está estrangulando la manguera para que no circule ese flujo. Y la resistencia la vamos a medir en unidades de presión dividido unidades de flujo. Entonces, si nosotros tenemos, así como les decía antes, si tenemos un flujo de 10 litros por minuto, quiere decir que cada un minuto voy a tener 10 litros que circulan. Acá voy a tener, si tengo una resistencia de 10 centímetros de agua por litro por minuto, quiere decir que para que circule 1 litro por minuto necesito 10 centímetros de agua. Es la misma, parecen más complejas las cuentas, pero son las mismas. No entro tampoco mucho. Si quieren, la resistencia es cuánto tengo que pagar en presión para que circule ese flujo. Bien, vamos a la compliance. Si la compliance es para evaluar un componente elástico. Nosotros tenemos un sistema respiratorio que se estira cuando entra el aire. Entonces, si tenemos un globo y lo inflamos, por cada volumen que le van para que entre un volumen a ese globo, tenemos que aumentar la presión. Entonces, la relación entre cuánto volumen entra y cuánta presión hay que aumentar para que entre ese volumen, me va a dar la compliance. Y esto lo vamos a medir en unidades de mililitro respecto a los centímetros de agua que hay que aumentar. Bien. Bien, esta me quedó desfasada. Esta es la ley de Ohm. Nosotros tenemos que, para que circule un flujo por una resistencia, tenemos que generar esta presión. ¿Sí? Y si lo mismo, si tengo, quiero calcular resistencia, si yo conozco cuánta presión hay antes o después de esa resistencia, y veo cuánto flujo está circulando, puedo medirla. Bien. Y ahora la compliance. Si nosotros tenemos un sistema con un nivel de presión y un volumen, si aumentamos la presión, el volumen va a aumentar. ¿Sí? No me está funcionando la animación. Bien. Si al aumentar este volumen, hay que ver cuánto aumenta el volumen y cuánto aumenta la presión. Entonces, si veo cuánto aumenta el volumen respecto a ese cambio de presión, voy a tener la compliance. Y si lo medimos al revés, si medimos cuánta presión necesito para que entre ese volumen, tengo lo que es la elastancia. La compliance y la elastancia es lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora me está fallando la animación. Bien.
A ver si lo voy a cambiar de PowerPoint así. Aseguramos que queda. A ver si ahora sale. Bien, si nosotros tenemos un sistema respiratorio armado por una resistencia, un tubo con una resistencia y un globo con un componente elástico, esto va a ser la vía aérea y el pulmón y la caja torácica que se estiran para que entre ese volumen. Si aumenta la presión en la vía aérea, voy a tener una diferencia de presión, como teníamos con los dos tachos. Entonces, si ahora hay más presión en la boca del paciente que adentro del alvéolo, como están conectados por la vía aérea, como acá hay más presión que allá, va a haber un flujo que va a entrar al paciente. Y ese volumen que entra al paciente va a aumentar el volumen dentro del paciente. O sea, eso va a hacer que se estire el pulmón y la caja torácica, generando una mayor presión de las paredes, de ese cuerpo que se estira. Y entonces, al aumentar el volumen, va a aumentar la presión que hay dentro del paciente, la presión alveolar. Y va a entrar el aire hasta que se igualen las presiones. Una vez que se igualen las presiones, como en los dos tachos, si las dos presiones son iguales, no va a haber un flujo que circula. Y ahora el respirador cicla y baja la presión, y entonces de vuelta, ahora uno de los recipientes tiene más presión que el otro y están conectados por la misma vía aérea, y entonces ahora la presión alveolar es mayor que la presión de la vía aérea, y eso nos va a dar, nos va a hacer que circule un aire hacia afuera. Y este flujo va a ser tan rápido como lo permita esta resistencia, y va a volver a salir el aire hasta que se igualen las presiones. Al salir el aire va a bajar el volumen que hay dentro de este cuerpo elástico. Al bajar el volumen va a bajar la presión y de vuelta se van a volver a equipar hasta que sean igual a cero. Ahora, con todo esto, el respirador, ¿qué hace? ¿Pone flujo, pone volumen o pone presión? Y esta es una pregunta con maldad. Porque supongamos que quiere poner flujo el respirador. Si el respirador quiere poner un flujo, lo que tiene que hacer es poner más presión del lado de afuera que del lado de dentro del paciente. Entonces, al aumentar la presión de la vía aérea respecto de la presión alveolar, va a circular ese flujo. Pero entonces, para circular ese flujo, tiene que poner presión. Bueno, entonces pone presión. Y si pone presión, esa presión se convierte en flujo inmediatamente, porque hay más presión en la boca del paciente que en el alvéolo, entonces pone presión. Y entonces genera el flujo. Y el flujo, si pasa el tiempo, se convierte en volumen. Porque si yo tengo una canilla abierta a 10 litros por minuto, por cada 10 minutos voy a tener 10 litros que pasaron. Entonces, si acá hay un flujo que está yendo hacia el paciente, voy a tener un volumen que va hacia el paciente. Entonces, inevitablemente, si hay una, también están las otras dos. Ahora, ¿por qué hablamos de flujo, presión y volumen entonces? Porque lo que puede hacer el respirador es controlar una de las tres. O, en realidad, flujo y volumen desde la información es lo mismo, así que puede elegir controlar el flujo-volumen, que es lo mismo, o controlar la presión. Entonces, si el respirador decide poner en la vía aérea del paciente, en la boca del paciente, 10 centímetros de agua, va a haber 10 centímetros de agua. Y lo que va a hacer es generar el flujo que haga falta para mantener esos 10 centímetros de agua. Si estaba en 5 centímetros y lo sube a 10, está controlando la presión. Ahora, para poder mantener esos 10, el aire va a ir hacia el paciente. Entonces tiene que proveerle la presión, la cantidad de aire necesario para poder mantener esos 10. Entonces, cuando decimos que el respirador
controla la presión, quiere decir, el respirador está diciendo, yo voy a poner todo el flujo que haga falta para poder mantener en la boca del paciente 10 centímetros de agua. Y después, si lo hacemos al revés, si estamos controlando por volumen, y nosotros decimos que queremos darle al paciente 500 mililitros en un segundo, eso en un flujo constante, ahí lo que estamos diciendo es que si queremos meterle al paciente medio litro en un segundo, tenemos que generar un flujo de medio litro por segundo, que eso es lo mismo que 30 litros por minuto. Vamos a hacerlo. Y entonces, al definir el flujo, al definir el volumen y en cuánto tiempo, estamos definiendo el flujo. Y entonces, si el respirador dice que va a hacer que circular un flujo de 30 litros por minuto, la presión va a cambiar, porque el paciente se va a ir inflando. Entonces va a aumentar la presión, y entonces va a ir aumentando la presión en la boca del paciente para generar para poder mantener ese flujo. Y cuando alcanza el volumen, corta. Ahora lo vamos a seguir. Pero bueno, la idea de esto es, el respirador pone inevitablemente las tres. Lo que puede hacer es elegir controlar una. Bien. Entonces, si el respirador va a controlar por flujo y decide generar esta forma de onda de flujo, supongamos que quieren ponerle en un segundo 500 mililitros, entonces tiene que generar un flujo de medio litro por segundo, que es lo mismo que 30 litros por minuto. ¿Sí? Entonces va a mantener durante un segundo 30 litros por minuto. Y después va a cortar. Ahora, para hacer esto, como hay una resistencia del paciente, la presión que va a tener que generar el respirador entre la boca del paciente y el alvéolo es esto, de esta presión, se llama presión resistiva, que es la resistencia por el flujo. Ahora, a medida que este flujo, como va pasando el tiempo, va a ir aumentando el volumen que le entra al paciente. Entonces, acá va a pasar, como decíamos, de tener 30 litros por minuto durante un segundo, va a ir aumentando hasta medio litro. Y entonces, si este volumen que le entró al paciente lo multiplicamos por la elastancia o lo dividimos por la compliance, que es lo mismo, vamos a convertir este volumen en una curva de cómo aumenta la presión de retroceso elástico en el paciente. Si nosotros conocemos la elastancia o la compliance del paciente y conocemos el volumen, podemos saber cómo va a cambiar la presión dentro del paciente de ese cuerpo elástico. Bien, y entonces, si nosotros le pusimos un nivel de PIB, esto está en centímetros, ya está en centímetros de agua, es una presión constante, y entonces esto se mantiene en centímetros de agua. Fíjense que de la derecha, todas las unidades son centímetros de agua. Yo siempre digo que las unidades son sus amigos. Ustedes saben que acá tienen litros por minuto. Lo multiplican por la resistencia y el producto del flujo por la resistencia les va a dar unidades de presión. Esto es la presión resistiva. El volumen en mililitros lo multiplican por la elastancia, lo dividen por la compliance y les va a dar en centímetros de agua. Y esto va a ser la presión de retroceso elástico. Y ahora, si y acá tenemos la PIB, que ya está en centímetros de agua, entonces de la derecha acá tenemos tres curvas que están en unidades de presión, que si las sumamos, nos da la curva de presión de la vía aérea, que es lo que vemos en el paciente. Como nosotros estamos asumiendo que el paciente es ese cuerpo elástico que se estira, y esa resistencia, a partir de entender por separado cómo se comporta una resistencia, cómo se comporta un cuerpo elástico que se estira, nos termina generando acá la curva de presión de la vía aérea que vamos a ver en el paciente. Y esto va a ser la suma de la presión resistiva, la presión elástica
y la PIB que seteamos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en la meseta, como el flujo es 0, la resistencia que quieran por el flujo va a dar 0. Entonces, en la pausa no hay presión resistiva, la resistencia no está afectando. Entonces, lo que vemos en la meseta es la presión elástica al fin de la inspiración. Y si miramos antes de inflar al paciente, la presión que había antes, que en este caso va a ser la PIB, entonces lo que cambia la presión desde antes de que le empiece a entrar al aire el paciente hasta después que lo terminamos de inflar durante la pausa, esta variación es solo la parte azul, ¿sí? Es esto que está acá. Entonces eso nos permite ver cómo cambia el componente elástico del paciente. Y entonces podemos medir la elastancia o la compliance. Si medimos esta diferencia de presión y conocemos el volumen que le entró al paciente, dividimos el volumen por la presión, o la presión por el volumen, y vamos a tener la compliance o la elastancia según el caso. Y ahora, si sabemos que la presión hasta acá es por el componente elástico, todo lo que se sumó encima es por el componente resistivo. Entonces, esta raya verde, que va a estar asociada al flujo y la resistencia, es esta diferencia que tenemos acá. Entonces la diferencia entre el pico y la meseta va a ser la presión resistiva. Entonces, si yo conozco el flujo que está entrando acá, y conozco cuánta presión hizo falta para que entre ese flujo, la diferencia entre el pico y meseta, podemos medir la resistencia del paciente. ¿Sí? Y de acá es de donde sale la medición de la resistencia y de la compliance del paciente. Ahora, si esta suma que hicimos acá de las curvas lo llevamos a la fórmula, estamos sumando la PIB más el volumen dividido la compliance más la resistencia por el flujo. Y esto nos da la presión de la vía aérea. Esto que tenemos acá es la ecuación de movimiento. Y esto es la base de toda la ventilación mecánica. Acá estamos considerando el paciente ventilado, entonces no hay esfuerzo muscular. Pero podemos sumarle de este lado la presión muscular que va a generar el paciente, y entonces vamos a tener dos fuentes de presión, una que genera el respirador, otra que genera el paciente, y eso se va a usar para vencer el componente resistivo, que va a ser igual a la resistencia por el flujo, más el componente elástico de distensión de la estructura, que es el volumen dividido a la compliance, o el volumen por elastancia, según como quieran calcularlo, y acá partimos de una presión de PIB. ¿Sí? Bien. Y entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, si nosotros tenemos las curvas del respirador, tenemos una curva de volumen, una curva de flujo y una curva de presión, como acá está ventilado por flujo, este flujo está ventilado por volumen, entonces el respirador controla la curva de flujo, esta curva la está generando el respirador. Entonces acá tengo información del respirador. Y cómo cambia la curva de presión me va a dar información sobre el paciente. Y si yo ventilara por presión, ahí la curva de presión va a estar generada por el respirador. Y la curva de flujo y volumen va a depender de la mecánica del paciente. Y esa resistencia y compliance la voy a poder medir en estas dos curvas. Entonces, la curva de flujo y de volumen están relacionadas entre ellas por el tiempo. Es como si yo abro la canilla en la bañadera y genero un flujo que entra, depende cuánto tiempo lo esté abierta la canilla, cuánta agua va a entrar. Acá depende cuánto flujo le esté entrando al paciente, cuánto va a aumentar el volumen. Y si sale el aire, va a ser un flujo negativo, entonces el volumen se va a bajar. Entonces, si yo tengo una u otra, desde el punto de vista de la información es lo mismo. Lo que tiene que hacer es mucho más fácil ver en la curva de volumen cuánto volumen hay que en la curva de flujo. Si yo le doy
solo la curva de flujo y les digo cuánto volumen le entró al paciente acá. Y es el área que está acá abajo, pero es más difícil de ver. Y miren estas dos curvas que tienen, es difícil ver si es el mismo el volumen que entró que el que salió. En cambio acá, en la curva de volumen, lo que subió es lo mismo que bajó. Entonces el volumen es el mismo. Visualmente es más fácil de reconocer las cosas. Y si yo les digo, acá en esta curva de volumen, ¿dónde cambia más rápido? Y parece que acá, pero en la curva de flujo está clarísimo que este está cambiando más rápido. Entonces las dos te permiten ver las cosas. Y ahora, la relación entre estas dos curvas y la curva de presión va a depender de la compliance y la resistencia del paciente. Entonces, si, como en este caso, el respirador está controlando por volumen, la información del paciente la va a tener la curva de presión. Y si el respirador controla la curva de presión, la información del paciente va a estar en la curva de flujo y de volumen. Bueno, hasta ahora venimos todo teórico. Ahora, ¿qué pasa si empieza a haber otros temas de dónde estamos midiendo? ¿Es lo mismo medir en el respirador que en la boca del paciente? ¿Cuál es la que queremos saber? En las curvas esas que teníamos de presión, ¿era la presión en el respirador o en la boca del paciente? ¿Es lo mismo? Y si esta tubuladura tiene una resistencia, cuando circule un flujo que entregue el respirador, la presión de este lado va a ser mayor que de este. Y entonces la medición acá va a estar afectada por la resistencia de estas tubuladuras. Además, estas tubuladuras no son un caño galvanizado. Digamos, si aumentamos la presión, va a tener una distensión. Y distintas tubuladuras se van a distender más o menos. Entonces, como nosotros lo que queremos saber es lo que está pasando en la boca del paciente, lo que hace el respirador es calcular la resistencia y la compliance de estas tubuladuras para poder descontarlo de la presión que está generando. Como mide presión normalmente en forma distal al respirador, dentro del respirador, la presión que tiene acá, yo quiero saber, vamos de vuelta, yo quiero saber la presión que está en la boca del paciente, pero mido la presión acá. Bueno, pero si conozco la resistencia de la tubuladura y sé qué flujo está saliendo, puedo saber qué presión me está aumentando la tubuladura. Entonces, el respirador hace esa cuenta y me informa en la pantalla del respirador la presión que tiene el paciente acá, porque conoce cuánto se está perdiendo en la tubuladura. Lo mismo con el volumen. Esta tubuladura, a medida que aumenta la presión, estas tubuladuras se van a ensanchar un poquito y entonces vamos a tener una complacencia de 1 o 2 centímetros de agua, 1 o 2 mililitros por centímetro de agua. Entonces yo aumenté de 10 centímetros de agua, tengo 20 mililitros que van a quedar en las tubuladuras, porque se estiraron un poquito. Entonces si el respirador le aumenta 10 mililitros y entregó 300, vamos de vuelta. Si el respirador aumenta 10 centímetros de agua de presión y entrega 300 mililitros y sabe que en las tubuladuras quedan atrapados 20, sabe que en realidad al paciente le llegaron 280, que es lo que nos interesa saber. Ahora, para poder hacer eso es fundamental hacer los chequeos del respirador con el circuito como se basó en el paciente. Si ustedes les cambian el circuito, el respirador después está descontando algo que no conoce. Y el caso más claro es con las tubuladuras colapsables, esas que se estiran. Si ustedes hacen el control del respirador con las tubuladuras colapsadas, son más rígidas y al estirarse van a ser más complacientes. Y entonces, si se hace el control con las tubuladuras que no están
colapsadas o estiradas, el respirador le va a descontar un valor erróneo. Entonces va a creer que le entrega al paciente una cosa que no es lo que está entregando. Lo mismo con la resistencia si le agregamos distintos circuitos. Si le agregamos un filtro, un HME, o lo que sea, toda una de esas partes va a tener una resistencia. Y eso, cuando el respirador, si se las agregamos después de que se hizo el control, no va a saber chequear, no las va a saber descontar correctamente. Bien. Maggie, ¿querés seguir vos? Bueno, acá iríamos a la parte de kinésica y bioingeniería juntos. Acá también lo sumo a Hernán. Y bueno, habitualmente nos dicen de armar un respirador, ¿sí? No llega, estamos en terapia y nadie toma en armen un respirador, ¿no? Respirador acá pusimos uno de referencia, pero bueno, tenemos el circuito paciente. ¿Se ve el mouse mío? No. No, está listo. Bueno, sos mi mouse humano. Bueno, tenemos los circuitos pacientes que vamos a tener que elegir, que como bien decía vos, Mati, va a depender también de la calidad. Eso es muy importante también, que nosotros los kinesiólogos nos involucremos con el bioingeniero que está en los hospitales y está en las clínicas, para poder saber y discernir cuál es el mejor circuito que vamos a tener, ¿no? Porque si es, como decía Mati, que se despliega, y ese no va a ser muy bueno, va a tener una alta compliance, voy a perder volumen, voy a perder presión, no va a ser el adecuado para el paciente, ¿no? Después tenemos los humidificadores pasivos o intercambiadores de calor y humedad con filtros. En este caso que lo estamos utilizando más que nada en todo lo que es la pandemia. Luego vamos a tener por debajo el sistema el circuito de aspiración cerrada, ¿sí? Que va a ser de tubo endotraqueal o de traqueostomía. También ahí va a depender de la calidad. Hay muchos circuitos en los cuales uno cuando tracciona, cuando aspira, ¿sí? Y va saliendo a veces el envoltorio que lo genera estéril, a veces se rompe y ahí también empieza, o sea, uno que no me sirve el sistema cerrado de aspiración y por ende también voy a tener pérdidas o fugas en el sistema de ventilación. Luego, siguiendo hacia la izquierda, tenemos el humidificador activo. Uno puede decidir qué tipo de humidificación, que eso lo veremos en las próximas clases. Después tenemos las aerocámaras, que pueden ser colapsables como en este caso, pueden ser rígidas. Y luego tenemos los filtros antibacterianos, ¿sí? Que pueden ser rectangulares o cilíndricos, ¿sí? Todo lo que hemos puesto acá, menos el humidificador activo en sí, el equipo como el respirador, todo lo demás es de un solo uso. No lo puedo limpiar, no lo puedo reutilizar, es todo de un solo uso. Igual que la carcasa que tiene humidificador activo, eso es muy importante también. Sé que, y he trabajado en lugares en los cuales a veces tenemos que limpiar o reutilizar, ¿sí? Ciertas partes, pero lo importante es saber lo que se debe hacer y no ser cómplices, ¿no? O bueno, según las necesidades. Entonces, tenemos todo esto y tenemos que armar el respirador, y una vez que lo armamos vamos a tener que hacer las autopruebas, ¿sí? Entonces ahí vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos la conexión simple de rama inspiratoria a rama expiratoria, la I, y nosotros colocamos ahí un pulmón de prueba que sería
el paciente con tubo endotraqueal o con traqueostomía, ¿no? Y en la imagen de abajo a la derecha es cuando uno aplica la autoprueba, que ahí va a depender mucho del respirador. Hay respiradores en los cuales nos indican, va a usar humidificación pasiva y activa, y uno va dando el ok, y otros no, otros es como simple, ¿sí? Directamente. En la próxima diapositiva, ¿sí? Acá colocamos, ¿sí? Como decía Mati, una vez que uno hace la autoprueba, tiene que colocar todo lo que necesito para el paciente, ¿sí? Entonces tenemos los filtros antibacterianos, que tenemos en la figura de la, bueno, en cualquiera de las dos, pero tenemos el filtro antibacteriano. Vamos primero arriba a la izquierda, que tenemos filtro antibacteriano en la rama inspiratoria y en la rama expiratoria. Pero acá nos faltó algo de colocar. Si yo hacía la autoprueba, me falta colocar algo. El humidificador pasivo con filtro que está en la otra imagen, ¿sí? Ahí estaría como completo si yo no quiero agregar más nada, ¿sí? La idea es realizar la autoprueba del circuito, ¿sí? La autoprueba del respirador con todo lo que yo voy a usar. Si necesito colocar una aerocámara, lo voy a colocar. Si necesito colocar un sistema cerrado de aspiración, lo voy a colocar. En este caso está colocado un camnógrafo, que también lo tendría que colocar para poder que el equipo pueda realizar todo lo que es su autoprueba, ¿sí? No sé si, Hernán, si querés decir algo o explayarte en algo en este tema. Bien. Perfecto, como decía Maggie, como decía Matías, el ventilador va a generar presión, va a generar flujo, va a entregar un volumen, y todos los dispositivos que vayamos poniendo, ¿sí?, van a generar cierto grado de resistencia. Entonces, si yo pongo estos dispositivos en el momento que hago la calibración, el dispositivo va a censar la resistencia que va a tener que vencer. Si yo lo pongo después, voy a tener que compensar esa resistencia. Por eso es importante, en el momento que hago el autochequeo, tenerlo en cuenta y poner todos los dispositivos. ¿Bien? Nada más para agregar de mi parte. El doctor Damián Violi, seguro que quiere comentar algo, me parece. Lo veo muy ansioso. Sí. Digamos, para que queden claro que la autoprueba, una de las cosas que va a medir es esto de la resistencia de los elementos que vamos a poner, que tiene que ver con la posibilidad de generar un espacio muerto que no calcule. Esto tiene mucha importancia en lo pediátrico y en lo neonatal. En el adulto puede ser que no sea una gran injerencia, y por eso habitualmente muchos no lo ponen y no se toma como una normativa, pero todos los terapistas pediátricos o los enfermeros o los kinesiólogos que hagan pediatría o hagan neonatología casi lo tienen como una obsesión de poder hacer la medición. En el adulto, nuestra única preocupación es cuando comenzamos a hacer hipoventilación en los pacientes con distrés y comencemos a manejar volúmenes de 5, 4 mililitros kilo. Por eso lo de remarcar, lo de que uno, todo lo que va a usar antes de la I, lo va a tener que poner para la prueba. Cuando usamos el término de la prueba, no simplemente estamos midiendo la resistencia y el espacio muerto. Recuerden que cada respirador que pasa por una prueba, lo que está diciendo es que es operativo y seguro para el paciente. Y esto implica que tenga batería, que tenga la gráfica adecuada y calibrada, que pueda generar la PIP que va a estar monitoreando, de que tiene
presión barométrica medida internamente y que la va a generar según las áreas que esté, que tiene una temperatura adecuada a su actividad. Tiene muchos pasajes que a veces uno lo resume en una barra para que el operador no tenga que estresarse con todo lo que se le está probando a la máquina. Y si uno quiere dejar un mensaje de lo que es una prueba, cada vez que ustedes durante una ventilación mecánica tengan duda de la máquina, simplemente apáguenla y vuelvan a pasarle una prueba, antes de estar haciendo algún tipo de enganche o de prueba de si está en algún lado teniendo algún problema. Esas pruebas son muy seguras para poder quedarse tranquilo de que no hay fugas, no hay errores en la ventilación. Eso lo quiero dejar para que queden claros por qué se le hace tanto énfasis a la prueba. Uno es lo que queremos ver ahora, lo del sistema de mangueras, espacio muerto y resistencia y la compliance de la manguera, pues Maggie aclara que la manguera tiene que ser la manguera que te asesora el vendedor, que son mangueras obviamente con una elastancia mucho mejor que las económicas, las comerciales, o estas descartables que hay. Pero tengan en claro esto de la prueba como una pauta muy importante en el concepto básico de ventilar. Antes de poner a un paciente un ventilador, esta prueba, este concepto que se está transmitiendo hoy en esta diapositiva, es fundamental para que lo entiendan y le tengan seguridad a este aparato que va a estar prendido 24 horas, 365 días, sosteniendo artificialmente una persona. Bien, sí. Y en la otra diapositiva que tenemos, en sí mostramos ahí las fases de, como toda autoprueba, ¿sí? Te va a pedir que selles la I o que selles el humidificador activo. Ahí le damos inicio y van a tener, según el respirador, como les dije, van a aparecer las distintas mediciones o como decía Damián, lo que se va a evaluar de ese respirador, ¿sí? La parte neumática, bueno, vos, Mati, ahí sabrás, podés contar más, la parte de la celda de oxígeno, todo lo que nos da el sensor de flujo expiratorio, todo lo que nos va a dar seguridad para decir, bueno, este equipo funciona adecuadamente, ¿no? No sé, Mati, si querés comentar algo más de esta autoprueba. Ahí el respirador, cuando está haciendo estos controles, sabe que no está el paciente. Entonces sabe que todo lo que está midiendo son las cosas que están, tanto dentro como fuera del respirador, que van a tener sin considerar al paciente. Entonces todo lo que mida acá sabe que es lo que lo tiene que descontar. Además hace varios controles internos, digamos. El respirador puede tener una fuga en alguna conexión interna o puede tener alguna parte que no esté respondiendo bien, entonces aprovecha esta etapa de control para saber que si controlar que ese actuador esté funcionando bien, que no haya fuga. Entonces si cuando va a generar presión mueve el actuador y no genera presión, es que algo está fallando. Muchos respiradores que tienen redundancias internas donde para medir una presión tienen dos sensores, entonces la diferencia entre los dos sensores tiene que ser menor a un valor para asegurarse que la medición es correcta, y si eso esa diferencia no se cumple, cancela y dice tengo un problema, dice que el respirador a sí mismo se mide a sí mismo y dice, sabe si está respondiendo como tiene que ser. Y si ve que no, va a generar una alerta y va a asegurarse de que digamos, cuando se use con el paciente sea seguro. Y algo importante es que las tubuladuras en las cuales realicemos esta autoprueba tienen que ser las tubuladuras que voy a colocar al paciente. O sea, si voy a tener tubuladuras de 1,80 m, voy a utilizar esas. O sea, como decía Mati, o sea, la que está colapsada no, la voy a estirar toda para que llegue a 1,80 m. No puedo hacer una autoprueba con una cortita. Eso sería como para decir, bueno, puedo tener esa manguerita cortita, como decir, bueno, en una rapidez puedo ver si el equipo me está funcionando bien o mal, como una salida como un plan B, ¿sí? Pero no sería lo tradicional o lo loco que se podría hacer.
el maquet de Agimed, el maquet, primero te hace hacer una prueba con una manguera corta hasta un paso, donde comprobó todo el sistema interno. Y después te dice, cambia manguera del paciente y te hace las pruebas, y todas las preguntas que te hace tienen que ver con la manguera ahora. Si va a compensar el volumen de compresión, digamos, a veces la manguera corta, algunos la utilizan solo para hacer una medición y que no te preocupes si la manguera es tu problema. En el segundo paso te va a preguntar la manguera qué querés hacer. Bien. Y después, en el segundo paso, habitualmente, lo que te hace en estas pruebas de comprobación del equipo es que desconectes, o sea, que dejes abierta la I, que es en la otra diapositiva, en la cual la I la desobstruís, o el modificador pasivo, ¿sí? Como dice arriba ahí a la izquierda, que uno desconecte. Habitualmente las autopruebas uno le va guiando, o sea, es fácil. Y bueno, y ahí tenemos la imagen en la cual ya tenemos ahí el humidificador pasivo abierto, sin generar ninguna resistencia cerca, porque si no el equipo lo registra y te hace una autoprueba fallida. Y cuando termina la autoprueba, lo que te va a indicar es la compliance del circuito, ¿sí? Y si hubo alguna alteración, si hay algo, por ejemplo, puede indicar que en un equipo de turbina, por ejemplo, no esté conectado al oxígeno, pues está trabajando con el aire, está trabajando con la turbina, o que aparezca cambio de la celda de oxígeno, que se está agotando. Entonces ahí van a aparecer distintos ítems que nos va a permitir saber con qué equipo estamos por ventilar a un paciente, ¿sí? No sé si Dami o Hernán o Mati quieren acotar algo más. Bien, no, está. No, está bien, está bien. Y una cosa, por ahí, perdón, hay algunos ventiladores, como dijo el doctor, que piden conectar una manguera, cerrar el circuito para hacer una medición interna. Y hay otros que, utilizando la tubuladora, piden conectar o desconectar el humidificador pasivo, el humidificador activo, e incluso solicitan la desconexión de la rama expiratoria al ventilador. Son distintas variedades en función de la configuración de cada ventilador. Exacto. Bien. Como dijimos, estos filtros y estos filtros antibacteriales y humidificadores son de un solo uso, ¿sí? No son reutilizables, ¿sí? Eso es importante para destacar. Y en la otra diapositiva, lo otro tema importante son los sensores de flujo, ¿sí? Que también nosotros como terapeutas tenemos que saber qué sensor de flujo tiene nuestro equipo, porque a veces se puede alguna valvulita estar colapsada, o falta un cierre, un giro más, entonces me va a mandar en la autoprueba, me va a decir fallo de la celda del sensor de flujo expiratorio, pero en realidad es porque está mal armado o está pasando algo mal con el diafragma también. Acá tenemos, por ejemplo, el sensor de flujo expiratorio de un neumotacógrafo, en la cual me va a generar una diferencia de radio, y con esto me va a generar una diferencia de presión, y con ende una diferencia de flujo. No sé si querés explicar algo vos, Mati, más de... Está. Pero que lo puse en otra. Okay. Cambié. O sea, es muy importante saber todas las partes que tiene nuestra herramienta, que nos va a servir ventilar al paciente, ¿sí? A ver. Acá. De los neumotacógrafos hay distintos tipos. Hay una cosa a la hora de medir flujo. Medir flujo es siempre complicado. Lo que se puede elegir desde lo técnico es dónde tener los problemas.
Entonces tenemos los neumatagógrafos de orificio fijo, donde es una pieza donde tiene una restricción, esto es todo sólido, es todo fijo. Entonces cuando circule un flujo va a generar acá una diferencia de presión. Pero esta diferencia de presión es no lineal. Entonces, como es no lineal, esto hace más difícil de ver, porque depende cuánta diferencia de presión. Si duplicamos el flujo, no se va a duplicar la diferencia de presión. Entonces, hace más difícil conocer bien esta relación. Ahora, esta pieza es más fácil de construir. Cuando el orificio es de orificio variable o proporcional, es una membrana que se va doblando y se va estirando a medida que va pasando el flujo. Entonces, cuando el flujo es pequeño, va a haber una apertura pequeña y va a generar una diferencia de presión. Y ahora, si duplicamos el flujo, esta membrana se va a doblar un poco más y va a generar el doble de presión. Entonces, como la relación entre el flujo y la diferencia de presión, acá se mantiene la linealidad, es más fácil de hacer la medición. Pero estas piezas son más difíciles de construir, porque todas las piezas que se construyan tienen que tener una membrana que se doble, que tenga la misma curvatura para generar esa medición, o hay que calibrar cada una de estas piezas con el respirador, que es parte de lo que hace el respirador en control interno. Cuando tiene una válvula expiratoria con orificio variable, con el sensor que tiene adentro de hilo caliente, calibra el sensor de orificio variable o proporcional. Y después otros tipos de neumatagógrafos que también se ven más para investigación son los flash, que son una serie de resistencias, así como tubitos uno al lado del otro, donde acá la diferencia de presión es de vuelta es lineal, pero esto es más difícil de medir, termina agregando más espacio muerto, que lo hace un poco más complejo. Y después están los de hilo caliente, que los sensores de hilo caliente lo que hacen es mantienen este hilo, que lo mantiene a una temperatura constante. Entonces cuando circula el aire, ese aire enfría el hilo. Entonces para mantenerlo a la misma temperatura tiene que aplicar más corriente, y entonces la corriente eléctrica que circula por ese hilo va a ser proporcional al flujo que está circulando. De vuelta, esto es más difícil de construir, esto si se va a poner cerca del paciente hay más cuestiones de seguridad a considerar, y no censa sentido. Para poder censar sentido hay que agregar alguna otra cosa más, porque acá no sabemos si el aire va por un lado o para el otro. Y después, Mati, teníamos los otros sensores de flujo expiratorio. ¿Te acordás que habíamos hablado? De los proporcionales y los sí, es esto mismo, digamos, sea un sensor proximal, o sea o distal en el respirador, inspiratorio o expiratorio, suelen ser alguno de estos, o de hilo caliente. De orificio fijo, de orificio variable y de hilo caliente son por lejos los tres que más se usan. Bien, buenísimo. Bien, y después algo importante es saber también si ese sensor de flujo expiratorio es de un solo uso, si es reutilizable. Eso también tenemos que estar un poco a cargo nosotros los terapeutas, a pesar que está toda la parte de esterilización, de farmacéuticos que se dedican a la esterilización, pero también nosotros tenemos que tener una idea, ¿no? Si el sensor de flujo es de un solo uso, y si es reutilizable, que va a autoclave, que va a una temperatura máxima de 134 grados centígrados por 18 minutos, que aproximadamente duran 50 ciclos. Saber que si lo llevo al autoclave, tienen que tener una limpieza previa, ¿sí? Tienen que estar con detergentes enzimáticos, luego pasados por agua, y secos, y recién va a ir ahí el autoclave, ¿sí? Porque también nosotros tenemos que comprometernos como terapeutas para poder, si usamos un equipo,
saber si ese conjunto de la fase expiratoria hay que llevarlo al autoclave o de un solo uso, o lo que se hace habitualmente es que es de un solo uso, pero lo limpio con detergente enzimático, ¿no? Y con agua como para perdurarlo más y colocar un filtro antibacteriano, ¿no? Pero bueno, la idea es conocer los procedimientos más lógicos. ¿Sí? No sé si el doctor Violi tiene algo que acotar acá. No, primero hacer el comentario que obvio que cada vez que uno a este material lo someta a un componente químico, su vida útil se va a reducir, y eso lo tienen que entender, ¿no? Que estos sensores tienen una vida útil y uno no los puede usar. Y que cada vez que los vaya sometiendo a estos procesos, probablemente comiencen a tener fallas, y cuando uno haga la prueba encontrará que esa válvula no pasa como pasaba antes, y eso quiere decir que se deterioró. Lo segundo es que por eso ponemos filtros, para intentar que sufra lo menos posible esa válvula. Y yo me acordaba con lo que estás diciendo de agua, que es muy común que a veces uno hace nebulizaciones o hace humidificaciones activas, y que por distracción, por error, una enfermera que cambió el turnoche, lo que puso fue solución fisiológica en la taza, y que nos comencemos a encontrar de que hay depósitos de sales en la manguera, en este caso la válvula, y esto bien dijo Matías, que es un elemento muy preciso. Cuando yo le cambie la condición a ese elemento, no va a poder medir como antes. Entonces la limpieza y el recambio y el tener en claro estas condiciones me pueden asegurar de que por qué me falla a veces un paso de prueba entre un paciente y otro. O un mismo respirador durante un paciente, el mismo paciente a lo largo de los días comienza a fallar y no entiendo por qué falla, si yo ya le pasé una prueba inicial. La válvula puede estar teniendo algún tipo de estas alteraciones, y por eso hablo lo de pasar una prueba durante la ventilación mecánica, también te puedo ahorrar de estos problemas. Bien claro, Matías dijo, esto mide, si esto tiene alguna alteración, mide mal, y cambió su medición durante la ventilación mecánica. Entonces, tenemos que hacer estos tipos de chequeo, tenerlo en cuenta, porque capaz uno no cree que es importante, pero es muy importante en la ventilación mecánica. Por eso, lo de Maggie preocupada en que todos entendamos que hay diferentes formas de censar el volumen o el flujo, como querramos entender, pero que tenemos que medir lo que estamos haciendo. Esto es la diferencia de los últimos 40 años. Antes no se medía nada, se mandaba el aire. Ahora nosotros sabemos qué nos devuelve el sistema respiratorio, y eso es a costa de tener un sensor que mida, y hay que cuidarlo. Sí. Y mientras tanto, supónganse que está el paciente intubado, mientras hacemos la comprobación, estamos bolseándolo al paciente, mientras hacemos la autoprueba y vemos cómo están todas estas partes, ¿no? O sea, se puede hacerlo tranquilamente. Perdón, no lo aclaré, pero es obvio, ¿no? Sí, perdón, no lo aclaré. No, estaba contestando una pregunta que estaba en el chat, que decían cuánto era el tiempo que se utilizaba para la autoprueba, mientras el paciente ya estaba intubado. Entonces, mientras tanto, lo bolseamos. Depende de cada ventilador. Hay autopruebas que te llevan 3, 4 minutos, 5 minutos, depende del respirador, no importa eso. Como bien vos decís, uno eso lo hace en forma programada y va a tener una medida de sostén, un ambú con válvula de PIP, digamos, todos los elementos que sean necesarios. Una pregunta o una situación, por ejemplo, que es muy habitual cuando uno hace guardias o se encuentra con esto. Suena el sensor de flujo, ¿bien? Suena la alarma, falla en el sensor de flujo, lo calibran, ¿bien? No pasa la calibración. ¿Qué hacen? Lo apagan, lo desconectan, no lo retiran del ventilador, ¿sí? Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo desconecto el sensor de flujo? ¿Se puede seguir ventilando al paciente? Una, dos, ¿es lo mismo tener que no tenerlo? Sí. ¿Quién la quiere contestar? Doctor Violi se acercó al micrófono, me parece.
No, que repetí un poquitito porque se me cortó un poco, no escuché toda la pregunta. ¿Qué hacen Bien. cuando el sensor falló? Suena el ventilador, me acerco. Tengo falla, me dice el ventilador, tengo falla en el sensor de flujo. Bien, primera opción, lo calibran. Bien, no pasa la calibración. Entonces algunos toman la opción de decir, bueno, listo, lo desconecto al sensor de flujo. Entonces, uno ve que el paciente sigue ventilando. ¿Es lo mismo tener el sensor de flujo activado que no activado? No sé, Mati, ¿querés aclarar un poco? Porque es parte de tu charla. Claro, pero, ahí eso termino después, pero relacionado a la yo charla. voy con un enfoque más técnico y te dejo el enfoque clínico. Dale. La válvula expiratoria, el flujo expiratorio, que es el que estamos desconectando en este caso, lo que mide es el aire, la expiración del paciente. Entonces, si ese sensor no va a estar, lo que perdemos es esa información. Entonces, el respirador va a saber qué volumen entrega, pero no va a poder saber el volumen que sale del paciente. Entonces, ahí, si por ejemplo empieza a haber fugas y el aire empieza a salir y no le llega al paciente, al respirador le es más difícil, no sabe, digamos, si hay una fuga, el respirador va a entregar un volumen y en la expiración va a salir menos. Entonces ahí el respirador se dio cuenta de que hay aire que no está saliendo del paciente. Si no puede censar esa expiración, va a tener mucha menos información sobre la situación del paciente. Seguramente los respiradores, distintas marcas van a tener distintos enfoques en cuanto a si te dejas seguir usándolo o no, porque el respirador va a tener algunos mecanismos de respaldo para estimar esa información, aunque no tenga una medición certera. Algunas cosas que dijo Mati, como de que creció el monitoreo y que creció lo que son las alarmas. Muchas alarmas ahora están relacionadas al sensor de flujo expiratorio, por lo cual el respirador va a estar muchas veces sonando. Por ejemplo, hay empresas que pueden decidir que la desconexión la decide porque no recibe flujo de información expiratorio, entonces te comienza a sonar que el paciente está desconectado. Así que probablemente respiradores viejos puedan aceptar esa condición, algunos de los nuevos no. Entonces, desde el aspecto clínico, si a mí me pasa que falla el sensor o me da la alarma de sensor y no me pasa la prueba, lo que yo más común le pido a los médicos es que ese respirador le pongan un cartelito, lo pongan al costado y busquen uno nuevo, o uno que siempre uno tiene backup, lo cual habla de que la estrategia es tener un respirador siempre backup para estas circunstancias, y que yo a la mañana le hago todas las pruebas. Si uno está entrenado puede cambiar, ir y buscar los elementos, pero bueno, a las 10 de la noche no te vas a poner en el medio de un lío a cambiar un sensor o a pensar por qué no funciona. Tiene que tener un respirador la sala de backup para estas circunstancias. Y clínicamente estás aceptando una condición muy baja de atención para el paciente. Entonces puede ser que salga, pero clínicamente para nosotros no es una condición aceptable en este momento. Pero bueno, la pregunta que vos me hacés, pasa a las 2 de la mañana, es difícil que te la pueda contestar porque faltan 6 horas para terminar la guardia. Que vos aceptes varios días esa condición de ventilación realmente es alarmante porque no es un buen estándar de ventilación. Me decís a las 2 de la mañana y un par de horas y no sé qué hacer y no tengo otro respirador, bueno, probablemente uno lo haría, ¿no? En circunstancias de caos aceptás eso, ¿no? Pero me parece que si tenemos que dejar un concepto, no, el concepto es que uno tendría que, en ventilación mecánica, siempre tener un respirador de backup preparado para estas circunstancias y el que a la mañana se resuelvan. No se puede aceptar que no ande un sensor y seguir usando el ventilador. No es un buen estándar de atención en el paciente ventilado. Esa sería mi conclusión. Fuera de que di la apertura de todas las cosas que pueden sacar, la conclusión que nosotros tenemos que decir es que no es aceptable ventilar de esa forma a los pacientes. No es segura.
también es importante, nosotros como terapeutas o el que esté encargado de la coordinación, saber los descartables o estos tiempos de válvulas expiratorias, ¿no? Ir tanteando, ¿no? Ir diciendo, bueno, este equipo tiene, ¿cuándo lo revisaron? ¿Cuándo hicieron el chequeo? La empresa, ¿lo hizo hace un año? ¿Lo hizo hace 5 meses? Bueno, ¿cómo fue el resultado de la válvula? ¿Cómo está la celda de oxígeno? O sea, también hay que involucrarse en ese sentido, que siempre hay alguien en el servicio, si es el coordinador o el coordinador médico o el coordinador de kinesio, quien se encargue, pero bueno, hay alguien que se tiene que ir encargando para que justamente no pase en un estado, como dice Damián, en una guardia a las 2 de la mañana, que no tenga un sensor de expiratorio para un cambio, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas también, o una celda de oxígeno, son cosas que debemos tener también como de backup también, ¿sí? Y creo que la otra diapo, me parece que terminábamos acá. Bueno, la idea es que nosotros, o sea, arrancamos con historia de ventilación mecánica, hoy estamos hablando en sí del respirador, ¿sí? Y de la interacción terapeuta-respirador, ¿no? Estamos viendo esta parte, en la parte de bioingeniería, ¿no? Y en realidad tenemos que pensar que el terapeuta tiene que interactuar con el respirador interactúa con el paciente y el terapeuta interactúa con el paciente también, ¿no? Y que en toda esta interacción siempre está la ecuación de movimiento, sacando todos estos temas que estuvimos viendo, ¿no? Tipo de filtro, tipo de tubuladura, pero todo eso también va a depender qué tipo de ventilación mecánica le estoy aportando al paciente o qué seguridad voy a tener yo ante esa ventilación mecánica. ¿Sí? Bien. Y no sé si quieren aclarar algo. Después sí, vamos a ver ya la interacción paciente, terapeuta y respirador con los modos ventilatorios, con todo lo que es el monitoreo, que ahí sí vamos a ver bien la interacción, ¿no? De los tres componentes, ¿no? Una de las cosas para agregar es con respecto a esto de la interacción paciente-terapeuta-ventilador. El ventilador tiene sus características, sus virtudes, su capacidad de medir más cosas, más gráficos, es más intuitivo, no. El paciente tendrá la patología que tendrá. Lo importante es cómo vinculo a una máquina que lo que hace es mandar aire de un lado hacia el otro y la interpretación que hago sobre el paciente. El ventilador va a hacer lo que básicamente uno le esté pidiendo que haga. O sea, yo debería hacer una evaluación clínica de la patología del paciente, entender por qué lo tengo que estar soportando con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y debo tener que tener una interacción entre la máquina y el paciente. El no interpretar una patología me puede llevar a una falla en la programación de un ventilador, así también como no conocer las funciones específicas del ventilador. Entonces, se componen de estas tres variables, ¿sí? La patología del paciente, que es algo a tratar, el conocer un ventilador a fondo, es el más nuevo, es el más viejo, es el único que tengo o es el que tengo, y con esto lo tengo que conocer a fondo como para poder desempeñarme. Pero lo importante es cómo vinculo operador a la máquina con el paciente. Es muy importante, o sea, programar y programar mal, también por ahí termino generando alguna dificultad en una estrategia ventilatoria. Sí, es fundamental que conozcan las herramientas con las que están trabajando. Ustedes van a definir un
van a reconocer una situación, una patología, y van a definir un tratamiento, y después es clave poder conocer las herramientas para poder llevar a cabo ese tratamiento. Si ustedes con el respirador, con el pulmón de prueba, o si no tienen con un guante de látex conectado en la salida del respirador, pueden cambiarlas con distintas configuraciones para ver las curvas y ver qué está pasando, para entender cómo cambian las prestaciones que están haciendo en función de la configuración que hacen en el respirador. Y distintos respiradores para los mismos modos tienen otras variables para setear. Entonces es importante que entiendan qué es lo que están haciendo. Después, Mati, no sé si acá seguía ¿te acordás la pregunta que queríamos hacerte de modo volumen corriente, ¿te acordás? Perdón, de volumen control. Sí, no sé qué estaba. Que en algunos respi teníamos el volumen y el tiempo, o el flujo y el tiempo. Acá está. Básicamente, para preguntarle a Matías, es en un modo de ventilación controlada por volumen, ¿sí? Hay distintos respiradores en donde uno programa el volumen y ve la relación IE, o programo el volumen y programo el flujo, o programo el volumen y programo el tiempo inspiratorio. Entonces, la pregunta es, si yo programo el volumen y programo el TI, ¿no se programa el flujo? ¿No hay flujo? ¿Dónde está el flujo? O si programo, por ejemplo, como está acá, el volumen y la relación inspiración-expiración, ¿existe el tiempo inspiratorio? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo saco? ¿Cómo se programa el flujo? Claro. Esto va siguiendo con lo que estábamos charlando recién. Si nosotros acá seteamos un volumen de 400 mililitros, no estamos definiendo a qué velocidad lo va a entregar. ¿Cuáles son los litros por minuto de ese flujo durante la inspiración? Y lo que está pasando acá es que lo estamos seteando indirectamente, porque si nosotros decimos que vamos a entregar 450 mililitros durante la inspiración, acá el tiempo de la inspiración está definido por la frecuencia respiratoria, que nos define cuánto dura todo el ciclo. Entonces, si tenemos 60 segundos en un segundo y vamos a tener 15 respiraciones por segundo, 60 dividido 15 nos va a decir que tenemos 4 segundos por ciclo de respiratorio. Y de eso vamos a tener una relación IE de 1,2. Entonces vamos a tener 1/3 de esos 4 segundos para inspirar y 2/3 para expirar. Entonces el tiempo inspiratorio se está definiendo al definir la frecuencia respiratoria y la relación IE. Y entonces en ese segundo 1.3 segundos que nos queda definido de acá, va a entregar los 450 mililitros. Y ahí se está definiendo el flujo al cual se va a entregar. Fíjense, acá es al revés. Acá seteando el mismo volumen, pero seteando el flujo, lo que estamos definiendo es la relación IE, indirectamente. Entonces, podemos elegir hasta donde se puede. Si yo quiero, haciendo una analogía con el auto, si yo voy a recorrer 100 kilómetros y elijo tardar 1 hora, tengo que ir a 100 kilómetros por hora. Si yo quiero hacer esos 100 kilómetros y quiero tardar 2 horas, tengo que ir a 50. Si yo elijo la velocidad y la distancia, el tiempo va a ser consecuencia de eso. No puedo elegir las 3 cosas. Y eso es lo que está pasando acá. Si definimos el volumen y el flujo, eso define cuánto tiempo se va a estar ventilando para alcanzar este volumen. O sea, la inspiración va a durar de lo que sea necesario para que a una tasa de 20 litros por minuto se alcancen los 450 mililitros. Y eso va a ser el tiempo de inspiración. Como el tiempo total lo estamos definiendo en la frecuencia respiratoria, lo que quede será tiempo de expiración.
Fíjense, por ejemplo, acá, al cambiar el flujo, están cambiando el tiempo expiratorio. Y eso es parte de lo que están configurando indirectamente cuando están seteando el respirador, porque al final las variables que hay son limitadas. Entonces, de algunos parámetros se definen al definir otros. Y esto cambia bastante de respirador a respirador. Por ejemplo, hay respiradores que definen el tiempo total, te permiten definir el tiempo inspiratorio, el flujo y el volumen. Y lo que le sobra de tiempo lo usa de pausa. Y entonces cuánto dura la pausa lo elegís en función de cuánto tiempo sobra entre el tiempo inspiratorio y el flujo. Y eso son cosas que van cambiando de respirador a respirador. Bien. Bien, sí. Si uno quisiera hacer un comentario, lo que habría que entender es que todas las variables estas que nombra Matías se miden, porque son medibles, y entonces depende de la estrategia comercial o del bioingeniero que se le ocurrió, que le gusta cómo mostrar las cosas, es cada marca. La variable siempre está metida. Está medida y está puesta en algún lado. Si es importante o es manipulable, te lo va a poner en la primera pantalla, y si no, vas a tener que pedir segundos o tercer pasos para ir a encontrarla. Por eso te hace el cálculo, Matías, de que el flujo debe estar medido en algún lado y te lo va a mostrar. Por más que hizo todo ese cálculo matemático que él les dijo con estas dos variables, si alguien quiere el dato, seguramente en algún lado lo tienen que poner porque se mide. Eso siempre está medido y es la estrategia comercial que tiene uno en mostrar un ventilador. Así que usar IE, usar tiempo inspiratorio y usar flujo son conductas de cómo mostrar el dibujo, pero después en algún lado va a estar medido. A diferencia, porque ahora todo es posible de medir y mostrar. Antes de 20 años no, había que hacer los cálculos, qué sé yo. Quien se acuerda de los Siemens 900C, la estrategia era volumen, minuto respiratorio y frecuencia. Entonces el BT era algo dinámico, porque dependía de la frecuencia. Bueno. Esto tiene que ver con la estrategia, así que búsquenlo, porque en algún lado tiene que haber, cuando uno ventila por volumen, las otras variables que me ayudan a definir. O es manipulada o es monitoreada. Tal cual. Muy bien. Bien. ¿Maggie? Bien, avanzamos con los diapos. ¿A las preguntas? Claro, y ahora lo que vamos a hacer es otra diapo más, por favor, Mati. Vamos a contestar nuevamente las preguntas que se hicieron al inicio, a ver si se modificaban o no las respuestas, ¿sí? Una era, en cuál de las curvas de presión y volumen, cuál tiene información el paciente, ¿sí? Entonces, ahora Lucía nos va a pasar para que nosotros votemos, ¿sí? Y poder comparar, ¿sí? Muy bien. Las otras, Mati, no sé si estaban antes que esta o después. No, después. Acá lo mismo. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta para realizar el autotest de un respirador? ¿La opción A o la opción B? Bien. Esa es la diferencia anterior. Y la última pregunta, como para después, mi imagen nos va a presentar estas tres preguntas, ¿cómo es? Comparándolas, ¿sí? Esta ya la hicimos, ¿no? ¿Cuál es la siguiente opción? No, esta están haciendo ahora. Ah, perdón.
Bueno, ahí cambió, ¿eh? Este me acuerdo. Y la otra era del sensor de flujo, ¿no? Me parece. ¿Cuál de las siguientes opciones es un sensor de flujo expiratorio tipo neumotacógrafo, ¿sí? Bien, ahora mientras Lucía y Eugenia realizan las comparaciones del antes y después. Esto también cambió, ¿eh? Sí. Ahora mientras hacen las comparaciones y nos pueden mostrar, vamos a hacer las preguntas para Matías, ¿sí? De los que hemos tenido, han agradecido mucho tu disertación, Matías, les encantó a muchos, así que, bueno. Un asistente preguntaba, tengo entendido que la compliance normal de un paciente sería igual a 1 mililitro sobre agua por kilo del paciente, ¿es así? No me acuerdo. Esos valores, yo no dejo de ser ingeniero. Los valores normales están ahí en las tablas. Hay varios estudios a partir de las mediciones antropométricas, generar una estimación del porcentaje de capacidad vital, de compliance de la caja, pero no me acuerdo los valores. Sí, es muy, muy específica. Me parece que es muy injusto pedir un número entero a un sistema respiratorio que es tan variado en la práctica, pedir un relativo, asociarlo a kilo peso, ¿no? Pero bueno, pues una postura mía que me parece medio injusto pedir un número como para estar seguro de que por encima ese número es anormal y por debajo no. No sé. Me parece es verdad, conociendo es fácil medirlo también, entonces se puede tener la evolución y ver cómo va cambiando en el tiempo y eso es muy interesante para ver cómo está evolucionando el paciente. Está bien como monitoreo, pero pensar un número normal es bastante complejo porque ¿qué es lo normal en ventilación mecánica para decir que ese es mi número que yo tengo que buscar como objetivo, que es cuando dice 1 mililitro kilo, ese es mi objetivo de que mejoró la compliance del paciente? Me parece que... Pero fíjense, una cosita, fíjense que igual nunca lo uso eso, pero ahí está, en principio, ahí está oculto la driving pressure con los mililitros kilo que pongamos. Es una cuenta que es como decía Matías recién, se puede sacar y puede estar ahí, pero es ridícula meterla o hablar de eso. Pero cuando hablamos de 5 o 6 mililitros kilo, o lo que corno fuere, estamos relacionando eso porque estamos relacionando un BT que vamos a estar hablando de una compliance y qué presión va a generar, que estamos hablando de una elastancia, que seguimos hablando de lo mismo. Pero bueno, son preguntas, he visto preguntas muy interesantes por parte de la audiencia, pero bueno, dale, sigamos con eso. Después... Hola, Mati. Hola, un abrazo, Guille. Después preguntaban si un filtro antibacteriano era necesario en la rama inspiratoria o solamente en la expiratoria. Yo creo que si estoy segura de que la mezcla gaseosa que le estoy dando al paciente es la adecuada y no tiene impurezas, no lo necesitaría, ¿no? Pero bueno. Eso también se puede relacionar con los equipos de turbina. Simplemente eso, pero digamos que no sería importante. Pero si yo estoy tomando aire ambiente, si bien tengo un filtro en la parte posterior de los equipos, como el Astra, el Trilogy, etcétera, si pongo un filtro a la salida, también estaría teóricamente filtrando el aire que sale. Eso es lo único. En los sistemas, en los equipos que vienen con presiones de una fuente de oxígeno y de una fuente de aire comprimido, ya sea compresor, en principio eso no sería necesario para nada, porque ya es un gas libre de impurezas.
Exacto. Con los filtros también es interesante ver con el filtro del paciente que ese filtro va a evolucionar con el tiempo, con el uso, se va modificando y va a ir cambiando la resistencia en la evolución de los días del pasar el tiempo de las horas de ventilación mecánica. Te tomo eso, Matías. Hay un ventilador donde utiliza un filtro en la rama inspiratoria y están las dos opciones, que ese sea descartable o reutilizable. A veces lo mandan a reesterilizar y la realidad es que vos no sabés cuántos ciclos de reesterilización lo podría tolerar o soportar eso y cómo termina impactando en la salida hacia el paciente. Es un filtro viral en la rama inspiratoria, que habitualmente utilizan los ventiladores, los Puritan Bene 980 o los 840. Sí. Bueno, ahí por normativa los fabricantes tienen que informar cuántos ciclos van, así que hay que ir a mirar la documentación, que nunca está muy a mano, pero sí, ahí se puede buscar, y ahí te van a decir cuántos ciclos aguanta y cómo son los procesos de higienización o de reesterilización. Después preguntan qué pasa si el paciente quiere hacerse una tomografía. Debería ir con sus tubuladuras y filtros y luego al volver a la UTI se deberían cambiar. Y respecto a lo que venimos viendo hoy, digamos, el respirador tiene que estar hecho el control con las tubuladuras que se están usando. Y eso es lo que el respirador, las mediciones que hace con las tubuladuras antes de conectarlo al paciente, es cómo va a ser las mediciones para informar qué está pasando con ese paciente. Si le cambiamos las tubuladuras al respirador, se van a afectar esas mediciones durante el traslado o mientras esté con el otro respirador. Ahí también uno tiene que ver qué tipo de respirador está utilizando, porque hay respiradores con batería que uno los puede trasladar directamente, asegurando la parte de la fuente de oxígeno, así que eso también depende de qué esté preguntando el que quiere preguntar lo que no sé qué pregunta. Hay respiradores que desde lo técnico, en la conexión que hace de la tubuladura al respirador, guarda la configuración. Entonces si vos desconectás desde esa pieza el respirador y lo pones en otro respirador que acepte esa pieza, le informa al nuevo respirador cuál es la configuración. Bien. No son los respiradores más económicos. Sí. Después acá hay una pregunta inquietante que puede generar un poquito de incumbencias. ¿En qué momento o en qué situación entra a actuar el profesional de ingeniería biomédica, bioingeniero, cuando el ventilador falla y no hay uno de backup? Acá es como que, el bioingeniero no hace milagros. Sí, bueno, y ahí el ingeniero hay cosas que se pueden prever. Un... Claro, lo ventilamos al bioingeniero en vez de al paciente. Claro. Es una cosa compleja, porque hay partes de prever los problemas, tener ese respirador de backup, que no es sencillo generar la logística para tenerlo, no siempre se va a poder tener ese respirador. Y si en una situación de desborde de la terapia, ese respirador de backup se va a poner en uso. Porque tampoco voy a dejar de ventilar a un paciente porque quizás lo necesite después un respirador. Si tengo hoy un paciente que lo necesita y tengo un respirador disponible, se va a usar. Y después hay que ver cuál es cuando falla ese respirador que falló, cuál es la causa. Hay cosas que son sencillas de resolver y otras que no. Hay veces hay una pieza que hay que reemplazar y si no tenés el reemplazo no hay nada que hacer. Hay una cosa que aprendí de Eduardo Fernández Sardá, el ingeniero de mantenimiento del Garrahan, en la clase de mantenimiento que tuvimos, que decía, con lo primero que llegás hay que mirar. Antes de empezar a desarmar, antes que nada hay que mirar.
y después que hay agua en las tubuladuras, que hay alguna cosa que desconectó, no está enchufado, y es increíble, fue una gran enseñanza para mí, eso de llegar a ver un equipo y antes de empezar a decir, uno ya dice, me dijeron que cualquier cosa fallaba y yo ya sé cuál es el problema. Pero si antes de empezar a ir directamente a eso, uno se toma un segundo y mira, muchas veces encuentra problemas en otro lado. No, había una perilla que no se había encendido, o no se enchufó, o no hay... Y eso hace bastante diferencia en el mantenimiento. Sí, yo creo que acá es el equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, acá el trabajo del terapeuta, o sea, kine, sea médico y el bioingeniero, ¿no? Tiene que ser un conjunto, no solo dejar al bioingeniero solo y que se encargue de todo, es imposible, ¿sí? No, si no tiene la referencia del terapeuta, ¿no? El que le está manejando cotidianamente. Después, acá nos pregunta si un ventilador se usa en modo por presión. ¿Se puede conocer el flujo? Sí, digamos, depende, si agarramos uno de esos viejos respiradores que eran 100% mecánicos, no. Pero los respiradores modernos tienen las mediciones de flujo. Bueno, pueden comprar un equipo nosotros y va a poder tener monitoreo independiente del respirador, y aunque sea uno de esos respiradores viejos, un AMBU, podría igual medir todas las variables. Entonces, ya sea si vos tenés un respirador con un sensor proximal o una medición externa, podés conocer todas las variables que se están midiendo. En los respiradores, un respirador normal, cuando está ventilando por presión, te da la curva de flujo y de ahí calcula el volumen. Entonces, normalmente sí está disponible esa información. Muy bien. Y después acá hay un asistente que dice, me ha pasado que al querer medir compliance en ventilación controlada asistida, en un paciente neurobloqueado y sedado no se produce tal medición, arrojando un valor de 0. ¿Por qué pudo haber producido? Cuando en realidad el volumen siempre fue fijo. Ahí hay que ver cuál es el algoritmo que está usando ese dispositivo para hacer la medición. Si vamos a hacer una compliance estática, que en esos pacientes podríamos hacerla, el respirador sería razonable que espere que la meseta sea estable. Si la meseta se va cayendo durante la meseta, el respirador eso lo puede detectar y entonces no va a saber cuál es el punto. La meseta debería bajar un poquito y mantenerse estable y ahí hacer la medición. Si detecta que cae, no va a poder hacer la medición. Eso podría ser por una fuga en el circuito. Entonces el respirador mismo dice, ojo que no estoy sabiendo qué está pasando, no le voy a creer al dato que estoy midiendo. Pero si ustedes conocen el volumen y confían en ese valor de volumen y pueden tomar un valor de presión meseta, ahí pueden generar el cálculo de la compliance estática. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta que son el autotest? Bueno, hemos convencido que tienen que ponerle todo. Dami, debo desilusionarte, pero hemos convencido que tienen que poner todo. ¿Cuál de las siguientes opciones es un sensor de flujo expiratorio tipo neumotacógrafo? Bien, o sea, era la opción A justamente en ese ejemplo. Bien. Y bueno, mira cómo arrancaron bien, sí. Sí. A pesar que arrancaron bien, hubo bastante después la diferencia de las preguntas, de la respuesta. No sé, Mati, Dami, Guille, Cata, Hernán, si quieren cerrar con algo o quieren dejar algún concepto bien claro para la audiencia. Pienso yo,
quisiera, ya que fuimos terminando el tema hablando de mantenimiento y de los problemas de los ventiladores, me parece que hoy la charla estuvo bien fundamentada a entender el funcionamiento de un respirador, así que me parece que el paso después de esto es entender toda la dotación que tenemos de respiradores en nuestros lugares. Entonces, esta es la visión sobre la seguridad de un paciente, pero me parece que los problemas de que no haya backup, de que no haya repuestos o que los respiradores no puedan tener la debida atención que tienen, me parece es que los respiradores se han hecho cada vez más complejos, tienen más elementos y los médicos, terapeutas, enfermeros siguen creyendo que es el mismo respirador de hace 30 años, que lo tienen que prender y enchufárselo a un paciente. Y me parece que la implementación de los administradores que están a cargo de estos servicios tienen que tener una estrategia de poder no llamar a un bioingeniero a que vea un respirador por qué no funciona, se lo tenés que dar para que lo pueda investigar, sin el paciente, sin la urgencia. Entonces las estrategias que tienen que tener los servicios es más de poder pensar como vos trabajás con más jeringas de las que usás todos los días, usás más antibióticos de los que tenés que tener. Aquellos servicios que se encuentran en estas condiciones es un problema superior que tienen más que el de ventilar un paciente. Entonces, probablemente uno puede echarle la culpa a la administración que no compra los elementos necesarios, pero también es vos que no tenés una estrategia sobre esto y que cuando el paciente tenga una dificultad con el ventilador vas a estar quejándote que no tenés las soluciones. Bien vos aclaraste, Maggie, sobre los mantenimientos. Bueno, los mantenimientos es simplemente que te tengas que acordar que le toca el mantenimiento. Cuando se hace el mantenimiento, los respiradores vuelven a estar en servicio. Como para que entiendan, en esta época de pandemia se volvieron a usar TECMES que yo tenía, que eran 0.7, y para el que sabe lo que es un TECMES 0.7, es uno de los primitivos con pantalla de 10. Entonces, se volvió a tener operativo elementos porque hubo estrategias. Entonces, lo de intentar tener backup, mi backup es un TECMES 0.7, que es viejísimo, tiene 15 años, pero es funcionante para lo que busco. Entonces, como backup, uno puede tener, para no tener estos inconvenientes, de lo que es una máquina que cada vez es más compleja. Por eso, hasta hay que hacerle el autotest para que él mismo se pueda investigar si tiene algún problema, porque yo no tendría la habilidad de hacerle todas estas pruebas, o recordar que tengo que ver si la batería funciona, si está conectado a red, si la válvula está bien trabada o no está trabada, pues yo no lo doy que quiero que la manguera infla al paciente. Parece que esto es algo muy burdo que digo, pero termina siendo así. Lo de transportar, muchos quieren transportar los pacientes y los transportan con un ambul, por eso la mayoría de los respiradores tienen un stand-by. Entonces no todos tenemos la posibilidad de tener respiradores inteligentes que uno conecta la manguera en un lado al otro. Así que lo más común es que uno ponga, por ejemplo, stand-by y no cambia las mangueras, no se está planteando. No todos tenemos a turbina, así que lo que se hace es transportar con una válvula de PIP y con una bolsa reservoria. Así que me parece que esto es un buen pilar para poder entender lo que es no pensar en un solo respirador, sino en pensar en la dotación de respiradores que tenemos que tener en la actualidad. Tal cual. Desde lo técnico, una cosa que no dijimos que es importante de los respiradores es la fortaleza que tienen que tener, porque es un respirador que se usa 24 horas a 15 respiraciones por minuto, estamos hablando de más de 20.000 respiraciones que hace en un día. Entonces, si eso después se usa 7 días a la semana, todo el mes, es una exigencia enorme para un equipo que tiene que ciclar y disparar y mantener ese desarrollo. No es sencillo la construcción de los respiradores, y un poco todos esos controles que hacen los respiradores es porque los fabricantes ya sospechan cuáles son las fallas que pueden llegar a tener a medida que va teniendo el desgaste normal del uso, y poder detectar eso antes de que sea una falla que va a poner en riesgo al paciente. Y después la otra cosa que sí creo que es importante que se lleven es que conozcan sus herramientas, que digamos, sepan cómo funcionan sus respiradores, que es lo que los va a ayudar a tratar mejor a los pacientes. Bien.
Guille, no sé si querés decir algo, o Cata, que antes de que nos vayamos. Ahí estamos. ¿Estamos? Bueno, creo que un poco más de lo que dijeron ya el doctor y Matías, que bueno, conocer el respirador, también leer el manual, ¿no? Había preguntas sobre cómo se esterilizaban ciertas cosas, etcétera. Los manuales lo dicen si la válvula se puede autoclavar, si se puede desinfectar de una manera, de otra, eso también creo que es importante conocerlo, y es importante esto, digamos, de que vengan a hacerle el chequeo al respirador, ¿no? De que no nos olvidemos de eso, porque es importante que se pongan en funcionamiento, de que se chequeen frecuentemente, no olvidarnos de eso, porque es algo también importante a la hora de que uno tiene que salir a la cancha, en esta época sobre todo, con equipos que por ahí no contaba que tenía que salir y ahora tiene que salir, y bueno, si esos respiradores vienen con frecuentemente un chequeo, es mucho más, digamos, seguro para el paciente y para nosotros trabajar con ese tipo de equipamiento. No, y yo lo único que quiero agregar, como siempre, bueno, es esto. Como tengo un termómetro para saber mi temperatura, un tensiómetro para saber la presión, lo ideal es que en todas las terapias, unidades de respiratorias y demás, tengo que tener equipos que me permitan conocer con qué presión está ciclando ese respirador y con qué flujo estoy teniendo. De esa manera, con los respiradores, cualquier respirador, como decimos, aunque yo tenga un fuelle, pero sé qué flujo y presión me está dando, yo ya voy a poder estar seguro de lo que estoy haciendo. De todas maneras, también teniendo sistemas externos que me permitan conocer el flujo y presión, puedo estar yo ya chequeando los patrones respiratorios que me está marcando el respirador y demás. Siempre insisto, y voy a seguir insistiendo, en que en cada unidad de terapia intensiva, cada unidad de kinesiología respiratoria y cada unidad de cuidados intermedios respiratorios, uno tiene que tener esos sistemas que me permitan conocer externamente cómo están funcionando los respiradores que yo tengo. Hernán, no sé si querés agregar algo más. Bueno, la verdad que hablaron todo. Un gusto haber podido compartir la charla. Como para dejarles, si los ventiladores han evolucionado hacia todo lo que es la parte de monitoreo, considerar esto no eliminar ningún sistema de monitoreo por una falla, como dijeron varios de ustedes, si tiene una falla, poner en pausa ese ventilador, cambiar por otro ventilador y optimizar y utilizar al máximo las virtudes del ventilador con el que tengo. Después conocer al máximo el equipo que tengo, sus virtudes y sus limitaciones. Y para finalizar, entender que el operador lo que va a terminar generando es enriquecer o no la ventilación mecánica en función de conocer el equipo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Lo que quiero anunciar, para más que nada, que toda la bibliografía va a ir por la parte web, porque muchos no tuvieron la bibliografía por los mails, hubo algunos mails que estaban mal escritos, entonces va a estar la bibliografía en la parte con un link en Tecnoimagen, ¿sí? Bueno, le agradezco a todos, muchas gracias, Matías, Damián, Cata, Guille, Hernán, Francisco, Lucía, Melissa, Eugenia, todo de Tecnoimagen, y muchas gracias a todos los que asistieron y que excelentes preguntas, y bueno, y como dice Damián, esto da para mucho más, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, nos veremos en la próxima, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, gracias por los comentarios, por todo. Nos vemos. Chao, chao.